Estás escuchando Sueños del Muertero, el podcast donde un par de millennials y un par de rucailos compartiremos y platicaremos sobre una pasión que nos une, el cine y la literatura de ficción, terror, sci-fi y fantasía. Sean todos los ñoños y ñoñas bienvenidas como siempre. Me acompañan mis grandes amigos Rulitos, David, Tony, ¿cómo están muchachos? ¿Qué vas? Qué, Súper bien. qué rápido se fue la semana, está Chuta, cañón. ni ¿Verdad? la sentica. No, Rápido. todavía me acuerdo cuando estábamos hablando de la esfera luminosa, pero bueno. Pues listo muchachos, los dejamos con la segunda parte de Cixin Liu y la esfera luminosa. Que estén muy bien. Vale. Bueno, pues estamos en el segundo episodio, en la segunda parte de el episodio sobre la esfera luminosa de Cixin Liu, una tremenda novela de ciencia ficción. Por favor, échense el capítulo anterior para saber dónde nos quedamos y para que puedan seguirnos en la historia que continúa, que es súper interesante, ¿no? La resbaladilla de ciencia ficción potente nos espera en este episodio. Bueno, entonces, esferas luminosas son macroelectrones. Los electrones son, estamos acostumbrados a pensar que son partículas diminutas, ¿cierto? Microscópicas. Nada en la teoría cuántica, decíamos, establece que tenga que ser así. Y entonces estos genios chinos científicos demuestran y que en realidad existe los macroelectrones y que eso es, a final de cuentas, una esfera luminosa y que por eso cuando hay que encontrarlas, ¿se acuerdan? Teníamos que encontrarlas porque la estructura es el átomo. Más correctamente es el macroátomo, la estructura, ¿no? Bueno, con este descubrimiento la novela se abre a un montón de nuevas posibilidades, ¿no? El manejo de un electrón como arma, pues requiere de entender cómo va a controlar lo que se llama la dualidad partícula-onda, que es uno de los temas clásicos de la física contemporánea. ¿Qué es esto? A ver, la física ha comprobado empíricamente que las partículas se comportan a veces como partícula, pero se comportan también a veces extrañamente, rarísimamente, como una onda. Han hecho experimentos muy interesantes, ¿no? Ustedes lanzan una partícula sobre una pantalla donde hay dos rendijas, ¿no? Y entonces la física clásica te diría solamente puede pasar por una rendija, ¿no? Entonces, a veces la lanzan a una rendija y pasa. Y la lanzan en medio y no pasa, ¿no? Lo normal porque es una partícula. Pero descubrieron raramente que a veces la partícula pasaba por las dos rendijas. Y entonces dijeron, ah, caray, ¿cómo? Esta es una cosa extrañísima. Nada puede pasar por dos espacios distintos. Y entonces ahí fue donde dijeron, sí, claro, que esto comprueba la teoría de Einstein, ¿verdad? Y de otros antes de Einstein que ya lo sospechaban, de que a veces las partículas se comportan como partículas, pero a veces como energía, como onda. Y entonces como es una onda, ustedes imaginan, pasa por la puede pasar por las dos rendijas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues entonces, digamos, esto es apenas una pequeña muestra de las cosas extrañas que aparecen en la física contemporánea, ¿no? La incertidumbre entonces aparece como un elemento muy importante, como algo básico de todo esto. No solamente, digamos, cuándo se comporta una cosa como partícula y cuándo como onda, es toda una bronca de identificación, ¿no? Porque en realidad es las dos cosas al mismo tiempo, es partícula y tiene masa,
y a veces no tiene masa y es energía, ¿no? Ni modo, así es esto. Sino no solamente eso, sino las partículas, por ejemplo, las partículas con energía electromagnética que giran, pueden girar a veces a la izquierda o a la derecha, pero nadie puede saber cuándo van a girar a la izquierda o a la derecha, ¿no? El famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Híjole, mano. ¿Qué significa esto? Híjole, pues significa que estamos hechos de partículas, ¿sí? Significa que estamos hechos de partículas que a veces son partículas y a veces son ondas. Significa que nuestras partículas pueden girar de un lado al otro, pero no tienen una regla de cuándo girar para un lado o para el otro, para el principio de incertidumbre. Y entonces ustedes se pueden decir, ¿y cómo fregados existimos? ¿Cómo fregados es que en estos momentos no me convierto en, ¿no? Desaparezco y me convierto en una nube de energía? Bueno, la noticia, dice la teoría cuántica, es que eso puede suceder. Nada evita que ahorita Tony se convierta en una nube de energía. Lo que pasa es que es una cosa infinitesimal de probabilidad. Claro. ¿No? Sí puede pasar, pero es rarísimo que o que las moléculas de oxígeno se vayan todos a un lado de la habitación, claro, y nos asfixiemos. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Es muy poco probable, pero puede pasar, ¿no? Bueno, entonces no se olviden de estos dos principios, ¿no? Dualidad, partícula, energía y principio de incertidumbre, porque nos van a ser muy importantes para lo que sigue en nuestra novela. Ok, entonces Dean Jin, este genio doctorado en física cuántica, hace esta revelación de los macroelectrones, ¿no? Y entonces la clave va a ser cómo pueden atrapar a los macroelectrones y controlarlos. Bueno, tuvieron que hacer muchos experimentos y después de muchos experimentos lograron introducirlo en armas y lograron controlar los macroelectrones para lanzarlos como rayos, ¿no? Es decir, hicieron unos avances militares muy espectaculares. Nada más que el canijo del Jin se le ocurre un experimento y dice, a ver, espérense. Aquí tenemos a los soldados que ya saben disparar esta arma y que le atinan 99% al objeto al cual le están apuntando. Es una arma de alta precisión. Sí, sí, claro que somos bien fregones. Ok, les voy a pedir una cosa, les dice Jin. Por favor, apaguen todas las cámaras que están grabando el experimento. Primer caso. Segundo caso, soldados, ustedes apuntan y luego cierran los ojos. Y disparan. Todos van a cerrar los ojos en el momento que yo diga y van a disparar. ¿Ok? Y entonces los chinos dicen, el soldado dice, ¿qué onda este güey, no? ¿Está loco? ¿Ya qué fumó? ¿Qué tomó? ¿Qué onda? Bueno, le hacen caso, ya, mendigo chino loco, está bien. Apagan las cámaras y en el momento que el chino les indica, cierran los ojos, ya habían apuntado, perfectamente, cierran los ojos, disparan y se encuentran con que la falla llega al 90% de los disparos. Ya no al 99%. No, la falla, ahora no la precisión. La falla llega al 90%. O sea, de 90 a 10, ¿no? Exactamente. El acertar. Y entonces tú dices, ¿qué pasó? Si todos apuntamos perfectamente y las computadoras que están dirigiendo las cámaras y las armas, nos dicen que apuntamos perfectamente igual que hace ratito que le atinamos al 99%. ¿Qué 99. Pasó? Déjeme adivinar, aquí hay un gato. Exactamente. Hijo. Pues si las esferas luminosas son un mendigo electrón, entonces el principio de incertidumbre le afecta. Y si el principio de incertidumbre le afecta, el observador es fundamental para la existencia o la no existencia del electrón. Aquí es donde, como dice Tony, tenemos que explicar el gato de Schrödinger, ¿no? Si ustedes me quieren ayudar, díganme, o si quieren que yo lo haga. Por favor. ¿Digo? Tenemos que explicar esa madre, ya no es cultura popular el gato de Schrödinger. Cálmate. Te sorprenderías, David. ¿Qué no lo ven en primaria? Dice. Sí. ¿Qué no nos lo explicó la abuela payaso, Tony? No, güey, jamás nos explicó eso, ¿no? Estás loco. Bueno, a ver. El programa de la SEP, güey, de secundaria abarca... Seguro que lo tiene, pero pues de que hay que lo expliquen, bueno, esta cosa. Claro. Realmente es muy sencillo y la gente que nos escucha y que a lo mejor no conoce de esto va a decir que es una mafufada. Seguro.
Es un experimento Toda la mental. física cuántica es mafufada. Sí. Como decía uno de sus teóricos, ¿no? Aquel que diga que entiende la física cuántica es que no la está entendiendo, porque nadie la entiende, cara. Claro. Pero bueno, a ver, ustedes tienen una caja opaca, en donde tienen un dispositivo adentro, y ese dispositivo, como se prende, suelta un veneno, ¿sí? Ustedes meten a un pobre gatito, mendigo Schrödinger se hubiera metido el güey, pero bueno, Schrödinger mete a un gatito, cierra la caja es opaca, nadie la puede ver, Es ¿sí? un gatito teórico, deberías de Es un explicar. gatito Para que vean teórico, que pero pues, se hubiera metido él, güey. en Pero este bueno. nos vaya a experimento caer no se le beta has aquí. lastimado a ningún animal. Hay un 50% de probabilidades de que el dispositivo se encienda y lance el veneno, y un 50% de probabilidad de que el dispositivo no se encienda y el veneno no salga, ¿ok? El gato de Schrödinger y su teoría cuántica, basado en la teoría cuántica, lo que dice es que pasa, por ejemplo, digamos, esto va a pasar en los próximos 10 segundos, o se prende o no se prende, y entonces ya tenemos la caja, y alguien nos pregunta, ¿el gato está muerto o está vivo? La respuesta correcta es está Sepa su vivo madre. y muerto al mismo tiempo, hasta que alguien de nosotros abra la caja y vea, y entonces ahí se producirá el resultado final de la nube de probabilidades de la partícula. En este caso de las partículas del pobre gato respirando el veneno o no respirándolo, ¿no? Es una cosa que mucha gente dice, es una mafufada espectacular, pero es una mafufada que está comprobada ya experimentalmente. A ver, pero entonces el resultado depende de la persona que lo esté viendo, Muy buen punto. o se produce a partir de que ellos vean. Entonces el mundo depende de los observadores, de nosotros. Ujú. ¿O cómo? Muy buena pregunta, Rul. Bueno, pues aquí hay todo un debate, ¿no? ¿Quiénes son los observadores? Alguien puede decir, los seres humanos somos los observadores, pero en realidad la discusión es, el universo puede ser un observador también. Es una mamada espectacular. ¿Cómo? ¿Qué? Salud. Sí, no manches. Sí, el punto sería, el observador tiene que ser, puede haber observadores débiles y fuertes. Por ejemplo, los seres humanos somos observadores fuertes, porque somos partículas, somos materia, y somos materia y partícula que afectamos, ¿no? Claro. Obviamente que Marte como materia es un observador, en el sentido estricto de la palabra, más que está muy lejos. ¿Cómo? Y ¿Marte? ¿El Marte planeta Marte? sí, porque es una masa, Okay. es una masa, entonces es un observador, pero es un observador muy débil. Mientras más lejos estés, más débil es observador. En el libro, por ejemplo, manejan la idea de que las cámaras son observadores débiles. Las cámaras que mandó a apagar el chino Claro, sí, también sí. pudieron afectar. Hay quienes dicen que no, que tiene que ser un observador vivo, ¿no? Tiene que ser un ser vivo el que sea el observador. Evidentemente que esto es toda una lógica, un muy fuerte debate. Pues Lo que sí está comprobado es eso, que si una caja opaca donde no hay observador afecta la nube de probabilidades. No sé si. es regresar a la metafísica otra vez. Totalmente, Rol. Efectivamente, es que es muy interesante cómo la física contemporánea regresó a la vida, a la metafísica. Ok. ¿Sigo? ¿Todos bien? Sí, Por favor. Hijo de la madre. Bueno, ok, entonces, madre mía, ¿no? Tenemos una cosa que llamamos esferas luminosas, que ya tenemos controladas, ya sabemos que son macroelectrones, ya sabemos que le afecta la dualidad partícula-onda, ya sabemos que le afecta el principio de incertidumbre de Heisenberg, y ahora no sospechamos, sino comprobamos en la novela que si no hay observador, el macroelectrón se comporta de manera distinta, o puede no aparecer, o puede sí aparecer, o puede afectar a todos, o puede afectar a algunas partes, ¿no? Es decir, ay, perdón, ya me pegué yo solo aquí. Bueno, ok. Entonces, tenemos este punto y podemos regresar a nuestra historia, ¿no? Ya que vimos cómo está la cuestión. El peso del observador importa. Y entonces, los chinos descubren, obviamente con todos estos elementos, un nuevo problema, un grave problema de su arma de macroelectrones. ¿Cuál es ese problema? Bueno, pues que es un macroelectrón, es decir,
si a ti te lanzan una esfera luminosa, ¿cuál Hay sería que la cerrar manera? los ojos. Sí. No, porque los mendigos soldados que te lanzaron la esfera están viendo. no, está bien, valiste madre. Maldita sea. Pero espera, ¿los chinos abren los ojos Hijo de tu o son madre. observadores débiles? Ok, esa Dios está mío. buena. Los oaxaqueños, los españoles, ahora los chinos. Los Bueno, los amamos. millennials, ¿se vieron cómo los rucailos son respetuosos? Jesus. A ver, Perdón. entonces ustedes le lanzan una mendigo esfera luminosa que es y ustedes saben que es un macroelectrón, ¿cómo lo desvían? Con un mega imán. Pues sí, exacto. Es un arma poderosísima, pero que es una porquería porque es muy fácil de protegerse contra él. Si tú sabes que te están mandando un macroelectrón. Wow. Entonces los chinos vuelven a tener una depresión espectacular porque dicen, puta chulada de arma, cabrón, ¿no? Si alguien sabe que es un macroelectrón, pues nada más tiene que poner un campo electromagnético Electromagnético. contra Claro. la mendiga. Bueno, pues entonces, los chinos dicen, bueno, mientras nada más nosotros lo sepamos está bien, pero pues en el momento en que los mendigos gringos o cualquiera se dé cuenta, pues va a ser un arma bastante poco útil. Están en esa discusión cuando topas un grupo terrorista. Por cierto, ojalá que Ani estuviera con nosotros. Un grupo ecoterrorista Ah, esa toma parte está una bien planta chida. nuclear. Esa parte está muy buena. Toma una planta nuclear en China. Y bajo la idea de que es una planta contaminante, que explota a la gente, que además va a producir contaminación, toman la planta y amenazan con hacerla explotar, matar a todos los trabajadores de la planta y pues, a un montón de gente alrededor. No solamente eso, hay niños que estaban ahí de visita escolar en la planta y les vale madres a los ecoterroristas, toman la planta y entonces dicen los militares, pues, ¿qué les parece si probamos nuestra arma? Hijo de tu madre, pero vamos a matar a los niños, vamos a matar a los trabajadores. Pues sí, pero si explotan la planta, va a morir mucha más gente. El dilema del trolley, ¿no? Del trolebús. Que mueran muchos o que mueran pocos. Absolutamente utilitario, ¿no? Totalmente ¿Mande? utilitario. Así de, Totalmente aquí se utilitario, mueren sí. 100 o se van a morir 10,000. Los 100. A su madre. Exactamente. Bueno, pues ¿qué creen? ¿Qué creen que deciden? Pues deciden echárselos con un macroelectrón, con una esfera luminosa. Está bien chido. O con varias, bueno, en realidad son más de una. Y entonces, pues sí, achicharran a los ecoterroristas, achicharran a los ¿De qué niños. manera materializaron el arma? ¿A modo de un rifle, de un cañón? Ya la tienen como especie de rifles. Ah, ok. Sí, como rifles, no los describen a gran detalle, pero uno se imagina unos rifles así como ¿cómo se llama esta serie de ciencia ficción de los Picapiedra, pero de ciencia ficción? Los Jetson. Ok. Pero vaya, ya es portátil. Ya es portátil. Los supersónicos, ¿no? Los supersónicos en español, exactamente, muchas gracias. Bueno, el experimento mata a todo mundo y también logran ver que algunos lanzan más de una esfera, ¿eh? Y entonces algunas de las esferas no solamente matan gente, sino además destruyen los chips de todas las computadoras y de todos los aparatos electrónicos. Ok. Y eso es una sorpresa, dicen, ah, caray, es decir, podríamos crear esferas luminosas que a lo mejor no matan gente, pero destruyen los chips y los electrones, los aparatos, los procesadores de todos los aparatos electrónicos. Ya la vuelven selectiva, ya como una detonación ¿Cómo? Pulso electromagnético. Un impulso electromagnético. Tendría un efecto similar al pulso electromagnético. Los hace cenizas a los chips. Órale. Obviamente que Chen se deprime enormemente de que de sus estudios hayan terminado produciendo un arma de este tipo. Se separa del proyecto, los manda a todos a la goma, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí lo que comienza a suceder es que el experimento no el experimento, sino el ataque que han logrado hacer con
con las esferas ha logrado darles unas nuevas pistas respecto de qué es lo que se puede hacer. Chen se separa del proyecto, decía yo, y entonces los chinos siguen haciendo su investigación sin Chen y sin los científicos. Logran en efecto definir cuándo una esfera luminosa puede solamente atacar a los chips y no matar a las personas. Logran hacer un gran descubrimiento, una gran diferenciación de ese esfuerzo. Y entonces descubren una segunda cosa más sorprendente. En algunos momentos del experimento, algunas de las computadoras achicharradas vuelven a funcionar. Uf. Y lo que sucede, identifican, es que si seguimos con la teoría que hace rato discutimos, es el gato de Schrödinger, ¿no? En algunos momentos, sin observador, la materia destruida por una esfera luminosa reaparece, vuelve a aparecer como el gato de Schrödinger, hasta que aparezca un observador y se vuelvan a convertir en cenizas. Se empiezan a hacer preguntas filosóficas muy cañonas. Los niños que mataron la esfera luminosa, entonces, ¿están muertos o no están muertos? en algún momento podrían reaparecer vivos. Jesus Y bajo la teoría del gato de Schrödinger, en efecto, están tanto vivos como muertos, ¿no? Dios santo. Claro. Los zombies. Exacto. Los zombies de Incluso Schrödinger. ¿no sería una especie de teoría para explicar los fantasmas? Jesus. Pues sí, ¿no? Entonces los fantasmas podrían ser seres que a ausencia de observador reaparecieron. O sea que cuando Carlos Trejo dio cañitas era verdad y después fue un fraude, ¿o? Bueno, Está ahí, digamos, no está, David. Simplemente que los fantasmas podrían tener una explicación física. Eso es una cosa extrañísima. Está pero bueno, cañón. para discutir, ¿no? Está cañón. Pues es una discusión fuerte, ¿no? Claro. A ustedes recuerden que esto es una esfera de probabilidades, ¿no? Se le llama la nube de probabilidades. Nosotros existimos en una nube de probabilidades que es bastante certera en una vida común geológica, digamos, ¿no? Si nos vamos a un tiempo mucho más grande, ¿no? De millones de años, pues a lo mejor alguien puede decir, un observador externo puede decir, nuestra vida es tan instantánea como la de una mosca, ¿no? A ver, lo que pasa es que nuestra nube de probabilidades nos permite tener una experiencia. Todos tenemos una experiencia y podemos saber qué es lo que va a ocurrir más o menos sobre cuando una acción repercuta a otras acciones. Claro. Si perdemos esa nube de probabilidades, pues se pierde la realidad, ¿no? De hecho, la ciencia, ¿qué se basa? ¿En la repetición o en saber qué va a ocurrir siempre lo mismo? La reproducibilidad. Ándale. Claro. Sí, dentro de nuestro espacio de tiempo de 70 años, de 500 años, de 10,000 años, de 2 millones de años, nuestra esfera de probabilidad es muy estable. ¿Cierto? Claro. Y si nos vamos a decenas de miles de años, de millones de años, nuestra esfera de probabilidades se hace ya menos estable. Claro. El tiempo es el factor, entonces. A final de cuentas, totalmente, ¿no? Bueno, madre mía, Dios santo. Bueno, estábamos en que Chen se fue deprimido del proyecto, ¿se acuerdan? Bueno. Y se pone a estudiar otro fenómeno. Fue Oppenheimer, ¿verdad? El que se deprimió después de... Dice que se deprimió. La bomba ¿De la bomba atómica? Eso dicen las anécdotas, sí. A otros dicen que no se deprimió, que estaba súper contento. En fin, hay toda una serie de rumores al respecto. Okay. Pero sí, hubo científicos, ¿no? Fermi, por ejemplo, también él sí se Fermi, cierto, sí. Él sí se deprimió. La paradoja de Fermi. Hablando de la paradoja de Fermi, eso entra en el próximo, bueno, en la trilogía de este güey, ¿no? Del chino. ¿A poco? Sí, ajá, sí, totalmente. Wow. Va a ser parte de nuestra historia futura. Aquí acabo de recibir un mensaje de que tembló. Sí, sí sentí algo eso raro, me faltaba. ¿No lo sintieron? Yo sí sentí, pero creí que fue la cerveza. Ustedes disculpen. Sí, más bien es eso. Como estamos alcoholizados, no sabemos.
Bueno, Sí, acá el teléfono me dijo que acaba de temblar. Bueno, madre sí, mía. sí. Afortunadamente estoy lejos del distrito, entonces no pasa nada. Ay, Dios santo, ay, Dios santo. Bueno, entonces Chen estaba deprimido, ¿se acuerdan? Se pone a estudiar ahora tornados. También, a ver qué sucede con los tornados que destruyen un montón de gente. Y mientras está estudiando tornados, sucede una cosa terrible, espantosa. Pues resulta que ¿Qué? están trabajando en su oficina con muchas computadoras, son tornados, estudian de manera científica también, y de repente llega una onda de fuerza, todas las computadoras del edificio se apagan, se queman, todos los aparatos eléctricos se queman, se salen del edificio y ven que no nada más es en el edificio, sino es en la cuadra, avanzan con su coche, el coche se detiene, y se dan cuenta que es en toda la ciudad, que todos los aparatos electrónicos han sido destruidos. En otras Es palabras, un La pulso cargaron los electromagnético. DARPA chinos. China ha sido atacada con una Ah, o varias esferas luminosas. no fue un error de los que siguieron estudiando las esferas luminosas. Bueno, pues hasta este momento, bueno, el problema, ustedes imaginarán, lo primero que piensan es, nos atacaron con nuestra propia arma, ¿no? Ajá. Nos dieron en la torre, nos declaran la guerra, saben que es Estados Unidos y otros países, no lo mencionan en el libro como tal, pero hay una guerra contra China, varios países contra China. El ataque parece ser es una esfera luminosa. Regresan a prácticamente todo el país a la época de la agricultura. No hay computadoras, no hay luz, no hay aparatos. Los Entonces dejaron los destruyen en sin edad de matar. piedra. Sí, Ujú. exacto. Bueno, un poco más para acá, ¿no? Sí, La más edad atrás. para la época agrícola. Como en el Conalep. Entonces los chinos dicen, bueno, pues pues ya, nos ganaron la partida, nos llevó la fregada, y lo próximo que viene pues es una invasión, ¿no? Nos van a invadir los gringos y quienes más nos hayan declarado la guerra nos van a hacer pedacitos. Y entonces, en la novela hace dos cosas. Una, nos va a explicar qué es lo que sucedió y nos va a decir la resolución a una paradoja. La paradoja es, China ha sido regresada a la época agrícola y sin embargo no es invadida por ningún país. Algo Ajá. sucede que los enemigos que le declararon la guerra no lo invaden y no toman China. Se quedan quietos. Chan, chan, chan. Se preguntan qué habrá pasado. Dicen, caray, pues ¿por qué no nos atacan? ¿No? Porque ya estamos inermes, ya no tenemos armas, no tenemos nada. ¿Por qué no nos invaden? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, entonces Chen está en esa discusión, viven ahí todos fregados. Imagínate, China ha regresado a la época agrícola y reencuentra a este genio, al Ding Jing, ¿se acuerdan? Al doctor en física cuántica. Sí. Y el doctor Ding Jing le dice que pues le va a platicar la historia de lo que pasó cuando él ya no estuvo en el proyecto, ¿no? Le dice, mira, pues la chava, Lin Yu, cayó en una fuerte depresión, ¿no? Nos declararon la guerra, como tú ya te has dado cuenta, y además nos hicieron pedacitos con este rollo. Entonces, pues este descubrimiento de que las computadoras volvían a funcionar en algunas determinadas probabilidades de la esfera de probabilidades, pues a Jing le dio ideas de que pues podría generarse una nueva posibilidad del arma de las esferas luminosas. Entonces siguió investigando, los chinos no se detuvieron, los militares chinos siguieron investigando el asunto, tú te fuiste, pero siguió avanzando la investigación muy cañón. Te platico que el maestro Shang murió de leucemia, ¿te acuerdas? Entonces, pues, ¿por qué no vamos a su tumba? Te sigo platicando toda la historia en lo que vamos viendo la tumba. Y entonces le sigue platicando toda la investigación que siguen haciendo los chinos, siguen insistiendo con el arma, y peor ahora, digamos, que están en guerra. Platican toda una historia muy interesante de que intentan utilizar el arma contra barcos gringos y no les sale. Los gringos ya tenían los escudos electromagnéticos para rechazar los ataques. Se dan cuenta entonces de que pues, los gringos ya tenían el arma también. En fin, es una parte muy interesante, muy, muy padre, ¿no? Muy emocionante del libro. Pero el caso que los quiero llevar es que cuando llegan a la tumba del doctor Shang, comienza, lo que están platicando comienza a oscurecer
Y en la tumba comienzan a aparecer unos escritos fantasmagóricos hechos con material radioactivo que el doctor Chang antes de morir les dejó con un mensaje. Está en cañones. Ay, huesos. Pero esa parte, güey, explícamela, porque creo que de todo el libro fue la única parte que fui demasiado imbécil para entender. A ver, entonces yo me voy a ver más imbécil. ¿Cómo le declaras la guerra a un país que no tiene energía eléctrica? ¿Con palomas? ¿Qué te paras en su frontera y le dices, qué Ya hace? valió. O sea, pues sí. No, acuérdate que Chen ya no está con los militares. Ajá. Entonces la declaración de guerra la sabían los militares. ¿Sí? Y se arman los cocolazos antes de que toda la población china pudiera saber que esto estaba en una guerra ya masiva, ¿no? O sea, fue antes la declaración de guerra de que mandaran la esfera luminosa selectiva. Exactamente, y entonces la esfera luminosa que se les mandan y destruye todo, pues ya formó parte del acto de guerra que ya los chinos sabían que tenían con los militares chinos. Con los gringos, pero sí, con los gringos, ¿no? Ok, ya entendí. Bueno, entonces ahora tenemos al doctor Jin platicándole esto a Chen, que es el Chen, como se salió el güey, pues no sabe toda la historia detrás del arma que siguieron produciendo los chinos y que incluso intentaron usarla contra barcos gringos, ¿no? En un ataque que les falló terriblemente y que salió deprimente por todos lados. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, sí. Bueno, acá Rick, lo que hace el doctor Cheng es que utiliza material electromagnético para dejarles un mensaje. Sí. Pero, ¿qué no ese mensaje tenía condiciones? Sí, como es un mensaje electromagnético requiere de un observador. Y por eso cuando empieza a anochecer, ¿sí? Es que ellos pueden ver el mensaje electromagnético, pero ese no va a durar sino hasta un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues quién sabe, porque es un asunto nuevamente de incertidumbre que pueda seguir apareciendo o no. Entonces, cuando lo ven, tienen que escribirlo inmediatamente, aunque afortunadamente el doctor Jin tiene ¿no? Memoria idiática, ¿no? Y entonces aprende la fórmula que está escrita electromagnéticamente en la tumba antes de que desaparezca y encuentran un mensaje que dice: incitar F requiere una velocidad de 426.831 metros por segundo. Tengo miedo. Tengo miedo. Les deja las fórmulas y les dijo, tengo miedo. Y les deja este dato. Pero aclárame una cosa antes de que continúes. ¿El mensaje requería de observadores o requería de no observadores? Porque esa fue la parte que a mí me sacó de onda. Requería, o sea, cuando comienza a anochecer, entonces los observadores se hacen débiles y comienza a aparecer. O sea, el observador evita que aparezca el mensaje. Eso me supera de tantas maneras. La noche es lo que ocurre. O sea, como la noche los convierte en débiles y por eso lo pueden ver. Exactamente. Y no saben cuánto tiempo. Entonces tienen que actuar en friega. Ya, creo que no había entendido bien lo de observador débil. Ya, está bueno. Ok. Bueno, entonces ya, ¿no? Los macronúcleos, los macroelectrones ya, ¿no? Y los macronúcleos son identificables. Habría que buscarlos, dice, le platica, y entonces los militares chinos se ponen a buscar ese material. Ding los lleva a la siguiente reflexión, los lleva a los militares chinos a la siguiente reflexión. Bueno, si existen los macroelectrones y logramos identificar los macronúcleos, debemos de poder identificar la esencia de los macronúcleos, que son las cuerdas. Las cuerdas es todavía una teoría que no está comprobada, aunque todo parece indicar que sí va a resultar cierta, pero todavía no se puede decir que sea. Pero bueno, la novela se asume que es cierta, y entonces, así se acuerdan de ustedes, ¿no? Que los griegos decían, los elementos son el fuego, el aire, la tierra, ¿no? Y luego dijimos, no, pues los elementos son los electrones, los protones, los neutrones. Y luego resulta que abajo de los electrones hay otras partículas más chiquitas, ¿no? ¿Qué está hasta el final de todo eso? La física de las cuerdas dice que las cuerdas son unos filamentos que vibran. Pequeños. Son 4, ¿no? ¿Cuántos son? Híjole, se han llegado a 11. Hay discusión de que se pueden encontrar más todavía. Wow. Muy especulativa. Es una ciencia muy fuerte, muy especulativa. Y entonces Ding les dice, bueno, pues si existen
los macroelectrones podemos encontrar los macronúcleos, y dentro de los macronúcleos podremos encontrar las macrocuerdas, ¿cierto? Sí. Que componen a las partículas. Las macrocuerdas deben de existir, nada más que deben de ser sumamente delgadas, pero grandotas, o sea, sí las podríamos poder identificar. Delgadas pero grandotas. Bueno, entonces That's what she said. encontremos los macronúcleos, ¿no? Evidentemente algunos estarán en el espacio, pero otros estarán en la Tierra, existirán en la igual que las esferas luminosas, ¿no? Los macroelectrones. Bueno, el caso es que logran identificar las macrocuerdas y logran no solamente identificarlas, sino logran encontrarlas y luego capturarlas como hicieron con los macronúcleos, con las esferas luminosas, ¿cierto? Y entonces hicieron la siguiente pregunta: ¿qué pasa si unimos a dos cuerdas? Es que esto me supera. O sea, ni siquiera me puedo imaginar una cuerda. No O se sea, puede no imaginar. una cuerda de este estilo, pues. Me No, no imagino se un puede arpa imaginar. celestial si quisiera así aterrizarlo, materializarlo, pues. Pero no, simplemente me supera. Bueno, imagínate, o sea, en estos momentos pues no nos queda más que seguir a la novela y decir, bueno, madre mía, encontraron algo que quién sabe si existe, pero si existe es la esencia de la materia, ¿no? Como tal, es una esencia enormemente cuántica, ¿no? Tremendamente cuántica, a final de cuentas, una energía vibratoria, y la energía vibratoria es lo que explica la materia. Y entonces, en efecto, lo que logran identificar es que la manera de fusionar a dos cuerdas sería la energía de la fusión, ¿no? Ustedes saben la diferencia entre fisión y fusión, ¿no? La fisión es la energía gigantesca que se produce por la destrucción del átomo por ejemplo, de uranio. La energía que se libera es gigantesca. Bueno, ahora imagínense que en vez de fisionar, fusionaras. Y eso no lo hemos descubierto los seres humanos, pero el día que lo descubramos, pues tendríamos la fuente de energía prácticamente Inagotable, infinita. ¿no? Sí, prácticamente Y si inagotable. limpia, ¿no? Es como en Back to the Future, ¿no? Volver al futuro, que el DeLorean corre con fusión, Ajá. que le meten basura al carro, ¿no? Ya cuando llega al futuro regresa con una madre de fusión, efectivamente. Que de hecho creo que era el 2016, 18, ¿qué año era? O sea, lejos, o 2019. 2019, ¿no? Sí, o sea, Sí, estamos era lejos todavía de... muy optimistas. Les falló gacho. Bueno, pues entonces la fuerza para fusionar a dos cuerdas, resulta que es lo que el doctor Chang les dijo, 426.83 metros por segundo. ¿Ese era su F? Ajá, F era fusión. Para lograr la fusión necesitas juntar a dos cuerdas a 426.831 metros por segundo, que resulta que es algo muy sencillo, entre comillas. O sea, no es nada difícil con un acelerador de partículas ahora acelerar cuerdas y lograr que se fusionen. Cualquier cosa, ¿no? Y por eso decía el chino, tengo miedo. Tengo miedo. Ok. Ya se explicó la frase, ¿no? Madre mía, ok, pues entonces, si la clave, digamos, es que los militares chinos estaban cerca de lograr, Shang seguramente se los pudo dar, pero si los chinos lo pudieron identificar, los gringos también pudieron hacerlo. Y entonces, los chinos en efecto lograron construir este colisionador, ¿no? Jing, ¿se acuerdan de la militar? Se sacrifica. No voy a decir cómo ni por qué, para que lean, para que sí tengan un motivo para leer la novela. Es muy emocionante esa parte de cómo ella se sacrifica para hacer y lograr la macrofusión que los chinos logran hacer. Claro, lo logran hacer, pero al poco tiempo, o muy poco tiempo después, pues los hacen pedazos con ese ataque que les acabo de decir, ¿no? Bueno, entonces esta fue toda la historia que Cheng no se enteró, pues porque ya no estaba en el proyecto militar, y que le permite entender pues que la guerra entre China y las potencias occidentales pues sí llegó a niveles ya de guerra cuántica muy cañonas, ¿no? Y entiende por qué hubo esta decisión, asumen todavía, ¿no? Del ejército enemigo, de lanzarles y dejar destruidos como país tecnológicamente hablando. Pero esto sigue sin explicar por qué
dejaron de atacarlos. ¿Se acuerdan que así nos quedamos, no? ¿Por qué no los invadieron? ¿Por qué si ya nos hicieron pedazos, por qué no nos invadieron? Para mí, porque ellos también regaron el tepache de alguna u otra manera. A ver, ¿por qué? No sé, simplemente durante ese ataque también no pudo ser tan selectiva su arma y ellos también estropearon algo de su lado. Quiero suponer, idea, pues. Bueno, pues la primera teoría que se le ocurre a Chen tiene bastante lógica, ¿no? Ustedes imaginen entonces que China pudo identificar la fuerza de la fusión de las macrocuerdas. Si los chinos lo pudieron hacer, probablemente los gringos y otras potencias occidentales también lo pudieron. Y entonces, ¿qué detendría a cualquier país a lanzar una serie de ataques de macrofusión y volver a todo el planeta a la época agrícola? Sí. Pues eso, ¿no? ¿Que es todo el planeta? Mis TikToks, güey, sí. Un poco esa es la misma teoría que se aplicó, se discutió con la bomba nuclear, ¿no? Cuando aparece la bomba nuclear y se lanza contra Hiroshima y Nagasaki, la idea fue a quién se le va a ocurrir hacer una guerra cuando el fin de esa guerra va a ser destrucción de todo el planeta, ¿no? Y eso fue un gran disuadio de que la URSS y Estados Unidos se atacaran, ¿no? Esa teoría sigue siendo discutida hoy día y se dice que eso es lo que logró el equilibrio nuclear. Bueno, pues aquí nada más estamos viendo la misma teoría, nada más que aplicada salvajemente, ¿no? Porque la idea es, si un país puede atacar con macro, pues nada implicaría que el otro también lo haga y entonces se genera una ola expansiva que detenga a todo el mundo y haga pedazos a todos los materiales electrónicos, ¿no? de la Tierra, claro. Y se lleve a todo. Lo que dijo Einstein finalmente, ¿no, David? ¿Mande? Lo que dijo Einstein, dice, no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser a palos y a piedras. Sí. Eso es clarísimo. Es más o menos la misma idea, ¿no? De o nos damos en la madre y hay millones de muertos, o nos damos en la madre y nos quedamos sin tecnología, ¿no? Así es. O sea, pero ya la escala es completa, o sea, es todo el globo. Ya nadie se va a salvar. Así es. La siguiente reflexión les va a sorprender a lo mejor un poco más. Se dan cuenta que en realidad lo más probable es que no fue un ataque contra China, sino como Tony intuyó, fue una cagada de los propios chinos que produjeron la macrofusión, la perdieron el control y ellos mismos hicieron la explosión en China. Y entonces eso explica todavía mejor por qué los países occidentales que le habían hecho la guerra a China se detienen, porque dicen, estos mensos se partieron la madre solos. Ya se destruyeron solitos, pero a lo mejor siguen teniendo material para hacer otra macrofusión. Como ustedes cachan que la macrofusión ahora, la segunda macrofusión ya no encontraría resistencia de los materiales que ya destruyó en China, entonces su ola expansiva se iría más grande, mucho más grande, y entonces llegaría a toda Europa y chance a Estados Unidos, y entonces dijeron, paz, porque si los chinos lanzan un segundo ataque contra su propio territorio, paradójicamente nos van a matar a todos, nos van a llevar a la fregada a el globo. Está muy bueno. Entonces, ahí muere. Es una muy buena sorpresa, ¿no? Pues no, resulta que no fue un ataque de los occidentales, sino fue un error de los propios chinos, pero que los potencias occidentales se dieron cuenta que si volvían a hacer una segunda macrofusión ya desesperados, pues esa ola expansiva iba a llevarse la fregada a todos los demás países. Y entonces dijeron paz, ¿saben qué? No hay bronca, chinos, ya paz y amor, los ayudamos a reconstruirse, tenemos tecnología para hacernos pedazos, pero no vale la pena, y empieza una época de nueva paz a partir... Y prosperidad. A partir pues sí, paz, no sé si prosperidad, pero sí paz. Bueno, entonces la guerra termina, paradójicamente, porque los propios chinos atacaron a sí mismos, pero con esa demostración demostraron que podían llevarse la pegada a todo el planeta. La guerra se detiene, los gringos y los chinos comienzan otra vez a dialogar,
Y se acuerdan de aquel güey del SETI Home, ¿no? Que los regañó por poco éticos y desgraciados por andar hackeando las computadoras. Pues resulta que de Berkeley, pues también es un científico, ¿no? Y entonces pues se junta con Chen y con otros de los científicos chinos y les dice, mira, pues les platicamos que nosotros en efecto, igual que ustedes, ya teníamos la esfera, ya habíamos encontrado que era un macroelectrón, ya habíamos encontrado a las cuerdas, pero fíjense que nosotros nos detuvimos por otra razón, no solamente porque ustedes nos podían hacer pedazos si ustedes lanzaban la macrofusión, sino encontramos que hicimos todo de tal manera que nuestros experimentos estuvieran protegidos de espionaje, por eso ustedes chinos nunca se dieron cuenta que nosotros ya lo teníamos avanzado igual que ustedes. Pero nuestros experimentos de macrofusión eventualmente fallaban. Y llegamos a la conclusión Está cabrón. de que había un observador. ¡Oh! Ese observador ¿Neta? no podía ser chino, porque sabíamos que no eran ustedes, no podía ser ruso. Ese observador tenía que ser, y tiene que ser a fuerza, un extraterrestre. ¡Bolas! Los extraterrestres nos vieron, identificaron el asunto, y por nuestra capacidad de hacer la fusión de macrocuerdas, Dejaron la nos tele hemos prendida. expuesto ante los extraterrestres. Oh, por Dios, más paradoja de Fermi. Se puede deducir la presencia de... Échale, no. Bueno, pues ahí te quedas como idiota en esa novela, porque dices, paso mal, ok. Pero, y aquí termina nuestro segundo episodio, este episodio y nuestra segunda parte, y que va a ser muy importante para cuando lleguemos al capítulo, a nuestro episodio de la trilogía de los tres cuerpos y del fin, porque a ver, ahí les va la cosa. En la trilogía, lo que dijimos, ¿se acuerdan que esta novela es la precuela de la trilogía? ¿Sí? Sí, Ok. sí. La esencia, aquí les va la esencia de la historia de la trilogía. Bueno, no la esencia, pero probablemente el dato que nos va a tener picados, ¿sí? La trilogía parte de la premisa de que unos extraterrestres de Alpha Centauri, un poquito más lejísimos, nos han identificado. Un poquito. Se llaman los Unos trisolares. metros. Los trisolares, hijos de su De ahí chingada la idea madre. del dilema de los tres cuerpos. Pero aquí viene lo fregón. Nos han identificado y nos han avisado que nos van a destruir. Que le bajemos de huevos. No, No, que ahí que, vienen. Que ya vienen, o sea, lanzaron que ya naves, vienen ahí sus navecitas bocho así. Vienen naves, son súper tecnológicos, nos van a hacer pedazos porque O sea, quieren ya nos nuestra tierra. salimos del corral y no, eso no puede pasar. Ya no la Ahí cantaron. vienen, no nos le avisaron interesa. que ahí vienen. Ya no la Solamente Problema cantaron. moral. Van a llegar en 450 años. Menos mal, oye, porque Sí, güey, le vale verga. Entonces no me importa. Pero pues sí. por la mañana o por la tarde. Me la dejaron barato, sí. Sí, güey. El Tony le valió madre. Si la trilogía fuera del Tony, ahí es fin. 450 años, fin. Ay, bronca. Bueno, pero imagínense entonces el dilema de los terrestres. No, está cañón. Está Vienen por cañón. ¿Neta? ¿Sí nosotros. termina la no? No, mames, esa es la voy a Son leer. Denme un segundo. hipertecnológicos. La En voy a descargar en ese 450 años maldito llegan. instante. No seas pirata, Tony. Fuck off. No, sí, pero escucha, güey. Para que te quedes más picado, cabrón. A ver. No, ya, pues eso. O sea, imagínense entonces el dilema de los terrestres, ¿no? En 450 años va a llegar una super civilización que ya nos localizó por andar de hocicones, por andar ahí diciendo, hola, aquí estamos. Sí. Nos localizaron. La novela explica por qué quieren nuestro planeta, por qué se llaman trisolares y cuál es el dilema de que su planeta esté bien. Y entonces vienen por nosotros, es un planeta fregoncísimo, ellos quieren nuestro planeta, nos vienen a dar en la torre, ya nos lo advirtieron, no van a tener ninguna misericordia, pero pues están re lejos. Y sus naves, pues ahí vienen hechas la mocha con un montón de tecnología, pero se van a tardar 450 años. No, y ahí no acaba. Nos tienen vigilados, jodidos, o sea, Nos mandan amenazados. pulsares cuánticos
que detienen el avance de la tecnología en la Tierra para que no los alcancemos. Madre mía, es una cosa espectacular lo que... Pues es que sí, pues es la paradoja de Fermi en una novela que por lo que ves espectacular, o sea... No, la paradoja de Fermi se las pellizca con el Bosque Oscuro, güey, así te la dejo, güey. O sea, le faltaron manos a Fermi para el Bosque Oscuro, güey. Sí, claro. El Bosque Oscuro, güey, obra maestra. Sí, que... Pues supongo que en la paradoja de Fermi, estos que vienen a deletearnos, pues es esa supercivilización que aprendió a harvestear la energía de su... Mira, no se sol. los vamos a echar a perder, porque la teoría del bosque oscuro la tienes que leer tú, ¿no? El segundo libro te lo muestra, te dice cuál es la teoría y por qué además mantiene la teoría de Fermi válida y está cañón, güey. Está cañón. No te lo puedo spoilear. A mí me tuvieron desde que dijeron, es que, ¿qué crees? Alguien más nos estaba observando, me imagino así a los gringos, a ese profesor de Berkeley así con los deditos, así, es que, ¿qué crees? Ya nos vieron, güey. Ya nos vieron. Está pasadísima de lanza, wow. Pues mira, yo no sé si después de ver 2 capítulos de esto, no quieres leer la trilogía de los 3 cuerpos o no quieres leer este libro, ya mejor ponte a ver TikToks. Pero si es cantadísimo, entonces esto es una precuela a la trilogía. Nada más este pedacito. Un Este pedacito de ya nos observaron y fueron extraterrestres. Y eso lo conectas con la siguiente novela y ya, por eso es precuela. Pero en sí son dos cosas separadas. Totalmente. Sí, no necesitas leer la esfera para leer la trilogía. La trilogía, claro. Pero bueno, muerteros, en algún momento tendremos que hacer un montón entre los 4 para hacer 1 o 2 o quién sabe cuántos episodios para explicar una de las novelas más espectaculares de ciencia ficción contemporánea que tendremos que meter en el mortero en algún momento. Fácil van a ser 3, ¿no? Al menos una por libro. Sí, tenemos que echarle un montón, ¿no? Para que sea... Sí. Porque sí está muy cañón. Déjenme pongo al corriente, me voy a empezar con esta, porque no inventes con eso, puf. Yo hace varios... dije... No, güey. La trilogía es... A mí, digo, yo ya leí la trilogía y leí esta de Bola Luminosa. Bola Luminosa, me gustó, está padre. Pero la trilogía no tiene madre, güey. O sea, no tiene madre, güey. O sea, realmente se la recomendé a todo el mundo. Les dije, güey, es como estar leyendo a Asimov, ¿no? O sea, pero este güey está vivo. O sea, no friegues. O sea, no... Nunca había... O sea, es como leer a uno de los grandes, pero en el momento, Tony. O sea, estar leyendo al... Este cabrón se va a hablar de él varios años después. Así de, este güey era una piola para la ciencia ficción. Saber que me puedo meter a su Instagram y ver dónde está comiendo, güey. No, porque es chino, esos güeyes ni tienen Instagram. Ah, fuck, se me olvidó. Bueno, yo creo que decir no comen. Ok. Pero... No, está guau, Muy bien, porteros. Yo quería decir unas cosillas antes de seguir, güey, antes de terminar. Cosas que no mencionamos en el episodio, pero que yo anoté, porque cuando yo leí el libro fue en lo que yo pensé. Que me gustaba mucho la dualidad en la que hacían entre los personajes de Chen y Lin, ¿no? Porque Chen, a pesar de que los dos, Chen y Lin, tienen el mismo fin. Bueno, no tienen el mismo fin, pero los dos quieren entender qué onda con las esferas luminosas, ¿no? Pero unos lo quieren para entender qué pasó con los papás y otros lo quieren entender porque lo quieren crear en un arma. Pero me gustaba mucho esa dualidad entre el personaje principal y la chava, la militar. Ya, muy padre, ¿no? sí. No, como de un lado era peligroso y el otro nada más por su obsesión terminaba alimentando la obsesión peligrosa de la chava, ¿no? Sí. Y pues Ball of Lightning también creo que nos habla mucho de los peligros que existen a la hora de desarrollar cualquier tipo de tecnología, ¿no? Porque en el libro la militar era capaz de convertir cualquier estupidez que tú pienses en un arma. O sea, cualquier cosa por más tranquila que tú pensaras que era la tecnología, ella encontraba la forma de... Esto lo puedo usar como un arma. Ajá, o sea, era como... Esto es para hacer sándwiches. Y era como, pero si lo modifico así, con esto puedo matar a un cabrón, ¿no? O sea, no había fin. O sea, cualquier tecnología para ella podía ser utilizada como un arma. Y en el libro no hacen realmente el punto fuerte de que la guerra es contra Estados Unidos.
Pero pues, prácticamente todos entendemos que sí, Sí, ¿no? se entiende, aunque nunca lo mencionan por su nombre, ¿no? Sí, no, nunca lo mencionan, pero es Estados Unidos, ¿no? Oye, y además, digo, Rick, también hay que decirlo, que al final de cuentas, la militar, la Jun no estaba tan mal, porque No. la carrera armamentista continúa, por lo menos en la Sí. novela, queda claro que si los chinos y los gringos estaban compitiendo por esta tremenda arma, ¿no? Sí. Sí, no, es como regresar a la carrera armamentista de la bomba atómica, Ajá. ¿no? Sí, es muy similar, histórico, muy Es curioso. es como el nuevo escalón, ¿no? De la bomba atómica ya fue y ahora viene el segundo, ¿no? ¿Quién llega primero al arma que nos va a chingar a todos? Y, en fin, me gustó mucho y recuerdo que cuando la leí le dije al David, le dije, oye, ¿esto es una precuela? No, ¿esto es una precuela? ¿Lo escribió antes o lo escribió después? No, ya después me enteré que sí, que lo escribió antes, entonces... Nah, hay que platicar que yo compré la novela, llego bien entretenido. Ay, mira la novela, y me la quitó y se la llevó para leerla. O sea, No me es dejó sin la cierto, novela. la compré yo en el péndulo. Mendigo. La compré yo en el péndulo y llegamos y me la llevé porque yo la había A comprado. ver, están hablando de que todo es posible y hay realidades aquí. Entonces, para uno la compró y se la quitaste y no, para tú la compras en el péndulo. Sí, me la Bueno. compró con mi dinero. Yo le dije, Bueno, cómprame el sí, libro, güey. yo la escogí y ahí la pagó, pero yo fui el que agarré el libro de la mesita en la que estaba. Pero sí, no, Se bueno, la gandalló el güey. oye, estaba fresco de leer la trilogía y necesitaba más del chino en mi vida. Pero bueno, eso era lo que yo tenía. No sé si ustedes, bien. muchachos, tengan más. Sí, yo quisiera comentar más así, que bueno, estas esencias de la ciencia ficción a mí me encantan, ¿no? Los héroes son científicos que investigan, el punto es el conocimiento, el encontrar cosas nuevas, que alguien te puede decir en el desenlace de la novela, es una fórmula y tengo miedo, o sea, eso son símbolos muy poderosos de la ciencia ficción y son historias que creo que muy significativas, ¿no? En el conocimiento está el desarrollo, en el conocimiento está cosas buenas y hay que apostar a eso, ¿no? Investigar, a conocer. La aventura de la investigación. ¿No? La aventura, ¿no? De Una investigar. aventura. Y estos son los héroes, ¿no? No gente con pistolas y que anda ahí balaceando a la gente, como hemos visto en muchas películas. Las narcoseries, ¿no? No, bueno, cualquier película gringa, ¿no? Donde el héroe, pues, acabo de ver la de John Wick y dije, ¿qué es esta porquería? O sea, es un ¿Perdón? ¿Cómo que la La de John dos, Wick es la una dos. portería? No, oye, la trilogía es buena. No, es un Cumple su función, destripadero ¿no? sin También. sentido. Bueno, ya hablaremos de eso después. Pero digo, tiene otras pautas. La historia te presenta otras pautas que a mí se me hacen muy interesantes, ¿no? Claro. Sí, la aventura del conocimiento, pero bueno, súper ñoño, ¿no? Porque, digamos, nosotros aquí Incluso todos nos emocionamos cuando el chino le cierren los ojos, ¿no? Y al cerrar los ojos desaparece el observador y todos, ¡oh! Bueno, sí. Súper ñoño, cabrón. Bueno, esas son las... Bueno, Sí. tenemos que asumir que a los que les gusta la ciencia ficción son ñoños, ¿no? O sea, Sí. yo recuerdo... es que yo en esa parte grité, güey. O sea, cuando les dijo cierren los ojos y falla, grité, dije, ¡ay, claro! ¡Qué estupidez! Eureka, güey. Sí. Y la Pero ñoñez obvio. al máximo. Sí. Pero por supuesto. ¿Cómo no lo vi antes? Pues sí, digo, si no son ñoños, la trilogía de los tres cuerpos los va a aburrir. O sea, bien cañón. O sea, la trilogía de los tres cuerpos a mí, como tú dices, me emocionó al grado de gritar en alguna parte con alguna cosa ñoñísima, así de, son microfibras, ¿no? De nanoelementos. Es como, no, va a estar bien chido eso, güey. Es que desdoblamos el universo y lo doblamos sobre sí mismo. Y es como, está bien verga eso, güey. Y alguien que no entienda va a ser como, Qué porquería, yo quiero saber otras cosas. ¿a quién se le ocurrió Bueno, esa sí. ojalá mamada? que, Sí. ojalá que en parte el muertero sirva pues para animar a la gente que pueda hacer que se pueda acercar y que a lo mejor piensa que es muy complejo o muy abstracto, muy raro, pero que pues, aquí vean que es un raro simpático, es un raro divertido, ¿no? En fin, este capítulo de la trilogía, muerteros, tenemos que planearla con mucho
hay que prometer que lo tenemos que hacer, ¿no? Es Sí, compromiso sí. ya. Sí, yo estoy comprometido y llegará cuando tenga que llegar algún día, Ok. muchachos. Órale. Dale, vale. Pues bueno, entonces muchachos, esto es todo lo que tenemos por hoy. Ya se despertó el mortero, ya no está soñando con Esfera Luminosa, ya no está soñando con Liu Wen. Y tristemente nos tenemos que ir, pero no quisiéramos irnos sin antes despedirnos de nuestros hermanos y hermanas ñoños. Por favor, los amamos y esperamos leerlos en nuestras redes sociales muy pronto. Déjenos sus Sigo comentarios, jodido saludos, mentalmente. sugerencias, mentadas de madre al Tony en nuestra página de Facebook o por Twitter a @muerterop, o si lo prefieren lo pueden hacer en mi Twitter personal en @Dave_Arellano. Regálenos sus likes, no se les olvide suscribirse al podcast. Nos pueden encontrar en iVoox, Spotify, YouTube, iTunes, ahora sí, todo el catálogo. Y recuerden que los amamos, ñoños, ya nos vamos a dormir. Que estén muy bien. Adiós. Cuídense. Hasta luego. Quédense en la casa. Quédense en su pinche casa. Adiós. Sí. Bye.